Yo te voy a estar hablando con el chat. Ya empezaron. Así que tienes que empezar. Ya. Sí. Sí. Bien. Vamos a comenzar. Sí, aquí. Sí, claro. Pero sí, no hay. La presentación. Para no tener que volver ya totalmente redes. O sea, cada uno lo presento a priori. Después te va. ¿Sí? Mejor. Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos al simposio de la Cátedra UNESCO en Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformadora 2022, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El título de del simposio es Diálogo y Emancipación. Mi nombre es Juan de Dios Oyarzún, soy el presidente de esta sesión titulada Educación Superior y Formación Docente hacia una educación transformadora para una mayor justicia social. El simposio de 4 días de acceso abierto, sin costo, a través de Zoom y Facebook, y tiene unas 40 sesiones de 1 hora en inglés, francés y español, muchas de las cuales se interpretan en uno o ambos idiomas. Consulte el sitio web del simposio para obtener más información y lo invitamos a asistir a estas sesiones. A estas y otras sesiones. Esperamos cultivar y participar en el diálogo crítico, la reflexión y la discusión en nuestra sesión, que tendrá una duración de 1 hora. Tenemos 3 panelistas que ya pasaré a presentar, que se presentarán y dialogarán entre sí durante unos 40 o 45 minutos, y luego tendremos alrededor de 15 minutos al final para invitar a hacer preguntas y comentarios, ya sea en Facebook, Zoom o aquí presencialmente. Por lo tanto, bienvenidas todas esas intervenciones o preguntas. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Voy a presentar un poco en qué consiste esta mesa y luego voy a hacer presentación de cada uno de los presentadores. La mesa, como ya indiqué, se llama, y es la mesa de la Escuela de Pedagogía, ¿no es cierto?, de esta universidad. Se titula Educación Superior y Formación Docente hacia una educación transformadora para una mayor justicia social. En décadas recientes, el sistema educativo chileno se ha visto desafiado a establecer un marco institucional más justo y equitativo para todos y todas nuestros estudiantes. En esto, la política de desarrollo docente se ha visto fortalecida para una mayor justicia y eficacia de la profesión docente en nuestras escuelas. Así, los modelos de educación superior para la formación docente se han visto igualmente desafiados, tanto a mejorar la calidad de la formación para el futuro bien de la escuela y sus estudiantes, como a introducir mayor rigor pedagógico y administrativo a sus carreras, en vistas de una política nacional de educación superior cada vez más exigente y tecnificada. En este contexto, la formación docente no puede perder de vista que entre la búsqueda de la calidad y el rigor profesional de sus programas educativos, sigue siendo urgente la transmisión de un sello formativo que aspire a transformar la educación en Chile en vista de una comprensión más amplia del ser humano y de una mayor justicia para estudiantes y docentes junto a toda la sociedad. Esta transformación de la educación ha de perseguir la promoción de la dignidad humana más allá de las nociones económicas del valor, la renovación del espíritu cívico y solidario de nuestros lazos sociales y la búsqueda del reconocimiento y valoración de nuestras diferencias como comunidad plural. Esta mesa temática, por lo tanto, invita a reflexionar en torno a los distintos desafíos y aristas en que la educación se ve desafiada para una mayor justicia social, y cómo dichos desafíos suponen un horizonte de tensiones y transformaciones para los propios modelos de formación docente en nuestras instituciones de educación superior. Paso ahora brevemente a presentar a nuestros 3 panelistas que generosamente están aquí con nosotros hoy día. Parto con Lorena Medina. Lorena Medina es profesora de lenguaje, licenciada en Letras y magíster en Letras, Convención en Lingüística de la Universidad Católica de Chile, doctora en Psicología del Aprendizaje e Instrucción por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesora asociada y exdecana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es coordinadora general de la Red Latinoamericana de Decanas y Decanos de Educación y forma parte del directorio del Global Network of Deans of Education. Sus áreas de investigación son políticas públicas en educación, formación de profesores, análisis de interacción de aula y condiciones comunicativas para aprender,
análisis dialógico del discurso en contextos educativos, enseñanza, aprendizaje en dominios específicos. La presentación de Lorena, perdón, me faltó un poquito al final, pero lo dejamos ahí. La presentación que ella hará se llama ¿Qué formación docente necesitamos para una mayor justicia educacional y social? Datos y reflexiones desde una mirada latinoamericana. Por lo tanto, Lorena va a partir más desde un mapa, insisto, más regional, con datos de toda la región latinoamericana. Luego pasaremos con la presentación de Carlos, que va a tener un foco más en la política educativa nacional. Carlos es profesor de Historia y Geografía, magíster en Historia, doctor en Educación y postdoctorado por la Universidad de Valladolid. Académico de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Director del programa de Magíster y el doctorado de su facultad. Miembro del Comité de Área Pedagogía en Humanidades de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, y el Comité Consultivo de Acreditación de Pregrado para las Pedagogías en la misma institución. Cuenta con más de 24 libros publicados y más de 60 artículos publicados en distintos países. Su ponencia se llamará La calidad de la formación docente, la justicia y la transformación social, fases y desfases desde el sistema de aseguramiento de la calidad. Y vamos a terminar con la presentación de Verónica Pastén, que partimos desde Latinoamérica a la política nacional y vamos a terminar en una visión más interna de la universidad, sobre todo en un caso específico de estudio sobre las prácticas profesionales docentes en la formación de profesores. Verónica es doctora en lingüística, educadora diferencial con mención en trastornos específicos del aprendizaje, tiene 25 años como académica de la carrera de educación diferencial. Entre las funciones administrativas que ha tenido se destaca coordinadora de prácticas de especialidad, jefa de carrera y directora de departamento disciplinario de educación diferencial de la Universidad de Playa Ancha. Actualmente dirige el programa de prevención de consumo de drogas y alcohol en contextos escolares de la Facultad de Ciencias de la Educación. Sus líneas de trabajo dicen relación con el discurso profesional, comprensión y producción de textos y trastornos por déficit atencional. Su presentación se llamará Prácticas Profesionales para la Justicia Social, el pilar en la formación inicial docente. Muchas gracias. Vamos ahora a dar comienzo. Vamos a partir entonces con Lorena. Vamos a compartir su presentación. Hola, muy buenos días todavía a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ceñirme al tiempo. Es difícil hablar de un tema tan profundo y complejo en tan poquito rato, pero confío en que podremos después conversar. La idea es mirar un poco más el contexto regional latinoamericano en base a la experiencia que estamos teniendo en la red latinoamericana de decanas y decanos de educación, de que ya llevamos un año y medio más o menos funcionando, con 34 facultades de educación de 12 países, lo cual nos puede dar un panorama interesante y sobre todo un espacio de trabajo colaborativo que creo que en un momento como este, en el contexto regional, es tremendamente valioso. Entonces voy a hablar en tres grandes partes, temas, digamos. Primero el contexto regional, algunos datos relevantes de un estudio que hicimos recién ahora sobre la formación inicial docente en pandemia y las proyecciones futuras de eso en estas universidades. Y en tercer término, hablar un poco de qué formación docente entonces necesitamos para esta mayor justicia educacional y social en Latinoamérica. Yo agregué el tema de justicia educacional porque básicamente creo, y voy a hacer esta afirmación de inicio, sin justicia educativa no puede haber justicia social. ¿Ya? Y a partir de esa idea voy a ir aportando con datos y con reflexiones. Sin duda, la formación inicial docente, concebida hoy día como parte de una trayectoria de desarrollo profesional, es una base fundamental. Ya hoy día hablamos más bien de capital profesional, incluso en términos de Hargreaves, Fullan, ¿cierto? Y la crisis que hemos vivido, la crisis sanitaria que hemos vivido, ha sido especialmente fuerte y ha tenido un impacto muy grande en Latinoamérica, especialmente porque somos el continente donde mayor suspensión de actividades presenciales por mayor tiempo, ¿cierto? Ocurrió más que en otras regiones del planeta. Y por otro lado, las demandas que le han impuesto a las profesoras, a los profesores del país, estas condiciones han sido enormes, en condiciones laborales que ya no eran las mejores.
Es decir, solo se agravó de alguna manera ese problema, evidenciando una profundización de los problemas, ¿cierto? Y un ejemplo de eso básicamente es lo que ustedes pueden ver ahí respecto del empleo infantil, incluso que ha generado que muchos de los niños, sobre todo niños y niñas en sectores rurales, no asistan a la escuela o no tengan oportunidad de conectividad, lo cual ha hecho que abandonen la escuela también. Sobre el tema de desigualdad, sin duda Latinoamérica tiene una condición de desigualdad importante, una de las mayores del mundo, y es una característica histórica, estructural de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, ¿ya? Y claramente eso impacta fuertemente en lo que entendemos por integración social. Integración social, parte fundamental además de la justicia social. Si efectivamente no podemos compartir con gente con experiencias de vida y expectativas sociales divergentes, es bien complejo que apostemos por una justicia social. Entonces, grandes desigualdades, además educativas, amarradas al tema socioeconómico, es decir, educación de calidad en Latinoamérica todavía significa condiciones económicas privilegiadas, de alguna manera. Y otras variables, si uno lo mira desde el punto de vista interseccional, también como género, etnia, territorio, necesidades educativas especiales, vamos sumando, ¿no? Entonces, en ese sentido, desigualdad y justicia social tienen una relación potente, fuerte, directa, porque nuestra región tiene una gran estratificación social, un ejemplo concreto en nuestro país, digamos, segregación residencial y conflicto. Y ya en el 2016 CEPAL advertía el conflicto social que podía venir y que vino en varios países latinoamericanos entre 2019 y 2020. De hecho, estos problemas de justicia social son ya estructurales y compartimos en Latinoamérica el problema de la famosa clase media, ¿no? El malestar por la democracia que ha generado una crisis política que vivimos en Chile también fuertemente de representación, pero también una fuerte desafección política, ¿ya? De hecho, en el 2018 el Latin Barómetro nos mostraba que teníamos uno de los peores funcionamientos democráticos, ¿cierto? Y sobre todo una fuerte percepción de injusticia en la distribución de los bienes, ¿ya? Y de la riqueza. Entonces se ha empezado a generar un discurso más abierto en búsqueda de justicia social, por algo estamos aquí hoy día, ¿no? Es decir, estamos generando un discurso que llama o que espera un cambio fundamental para poder avanzar en temas de justicia social. Uno es la ampliación de la agenda democrática, ¿cierto? Mayores exigencias a la política pública respecto de transparencia, de rendición de cuentas, pero también hemos visto que esto se ha manifestado en movimientos sociales importantes, sobre todo en temas de reivindicaciones, ¿cierto?, de pueblos originarios, etnias, género, etcétera, ¿ya? Y sobre todo, entonces, cuando hablamos de justicia social, hablamos también apoyándonos en el tema de un principio fundamental de defensa de los derechos humanos universales. Y hay un giro también en los discursos dominantes entre los años 90 y lo que estamos viviendo hoy día. Ya, que si bien no hemos salido del esquema neoliberal, al menos estamos empezando a criticarlo más fuertemente. Algunos datos relevantes de un estudio reciente que estamos recién ahora ya cerrando el análisis de datos que hicimos con las facultades de educación de la red latinoamericana sobre la formación docente durante la pandemia y las proyecciones que nos deja o el impacto que tuvo la pandemia en la formación de docentes a nivel latinoamericano. Finalmente tuvimos 15 instituciones contestando la encuesta y queríamos comprender cómo se había abordado y hacia dónde debiera avanzar la formación inicial docente, profundizando en las dificultades, adaptaciones, ¿cierto?, qué acciones se emprendieron, pero también cómo proyectaban el currículum de formación de profesores a futuro. Y les preguntamos cuáles fueron las principales problemáticas. Ustedes ven que son súper compartidas y transversales. La falta de conectividad a nivel país en general, dificultades en competencias digitales y formación didáctica de los docentes para lidiar con ello, que no tiene que ver solo con el manejo técnico, que tiene que ver con la mediación pedagógica del uso de esos elementos, ¿ya? Y también importantes adaptaciones en los planes de estudio, ¿ya? Yo creo que todos vivimos eso aquí.
los que somos parte de Facultad de Educación lo sabemos muy bien, y preguntamos cuáles fueron las principales problemáticas a nivel de formación inicial en su institución. Mantener la calidad de los procesos. Nosotros todos definimos perfiles de egreso, ¿cierto? Y de pronto decimos, bueno, ¿estamos tributando realmente con estos cambios a ese perfil que definimos? Las modificaciones que hablar de los sistemas de práctica, ¿no? Es decir, nos quedábamos sin espacios para hacer la práctica, espacios, digamos, no virtuales, ¿cierto? Y dificultad en el acceso al uso de la tecnología. Sobre todo, y esto es muy importante, los decanos, decanas hicieron notar y sus equipos directivos las dificultades para comprender esta nueva relación o esta nueva interacción comunicacional entre profesores y estudiantes en las salas de clase, digo, las salas de clase virtuales, ¿no? Y también a distancia. Es decir, cómo cambia la comunicación entre profesores y estudiantes producto de este fenómeno. El 100% de las instituciones dice que adaptó o modificó sus planes de estudio o su implementación, ¿ya? Y que las principales modificaciones tuvieron que ver, resumo, ahí pusimos una cita textual, pero básicamente formas de evaluación, que todos vivimos eso, el tema de las prácticas, ¿cierto? Con ajustes que fueran razonables para los estudiantes sobre todo, y preocupación especial por la salud mental de profesoras, profesores y estudiantes. ¿Ya? Y que nos sigue dando vueltas hasta el día de hoy. ¿Ya? Se mantuvieron la mayor parte de las veces los contenidos, pero hubo que repensar cómo conducir los aprendizajes y cómo evaluar. ¿Ya? Y bueno, la famosa priorización curricular. Bueno, la discusión sobre el currículum chileno y varios latinoamericanos es larga y todos sabemos lo atiborrado de contenido que son nuestras bases curriculares o nuestro currículum, y que no necesitaríamos priorizar si tuviéramos un currículum nuclearizado y con mayor confianza en el cuerpo docente. Y bueno, y algunas variaciones, sobre todo en los temas de práctica. El 73% de las instituciones dice que tuvo que hacer ajustes que incidieron en el perfil de ingreso y en las competencias profesionales de los estudiantes. ¿Ya? Sin embargo, también trajeron cuestiones positivas, un mayor trabajo colaborativo, un mayor trabajo autónomo por parte de los estudiantes y competencias para el desarrollo de las didácticas en plataformas virtuales. Yo creo que todos aceleramos de alguna manera el paso, ¿cierto? Y nos insertamos rápido en una manera de trabajar distinta. Y les preguntamos, ¿qué innovaciones surgieron y que ustedes creen que deberían perdurar en el tiempo en la formación de profesores? Bueno, claramente el tema de la virtualidad. Nos dijeron, ya no los celulares fuera de la sala, los celulares para usar en el trabajo diario. Redes de colaboración entre docentes de zonas remotas, por ejemplo, que ahora se podían conectar, lo mismo a nivel internacional, nos ha pasado al cuerpo académico, ¿cierto? Las reuniones, congresos, seminarios en línea, los planes, pensar un poco más la planificación del currículum de manera híbrida o o en distintos soportes, ¿cierto? Y hay innovaciones metodológicas, cómo integramos significativamente la tecnología, una evaluación más cercana a la evaluación basada en proyectos y mayor trabajo autónomo por parte de los estudiantes, y el uso de diversas herramientas, ¿cierto? Ahora, le preguntamos cómo se proyectan su institución en la gestión de los procesos de enseñanza, aprendizaje, en la formación inicial docente. Nos dijeron, bueno, mayor foco en aprendizajes clave por medio de revisar los planes de estudio, mejorar los procesos de evaluación, el formar profesionales más flexibles y con capacidad de tomar decisiones pedagógicas basadas en evidencia, no solo para nuestros estudiantes o futuros profesores, profesoras, sino también en el ámbito académico, ¿ya? Y propiciar la autonomía de los estudiantes, ¿ya? Estas mayores posibilidades del online y lo híbrido que mueve los muros de las salas de clase, ¿cierto?, a espacios que son ahora mucho más abiertos y que, ojo, no incluyen solo lo virtual, sino también los territorios. Es decir, salir de las salas de clase donde el territorio también es la sala de clase. No sé cómo voy con el tiempo. ¿Estoy bien? Voy bien todavía, creo. Bueno, algunas tendencias e ideas para la formación inicial docente futura. Les preguntamos hacia dónde cree usted o creen sus equipos que debiera avanzar la formación de profesores en términos de tendencias que cobrarían fuerza. Y nos dicen
investigar, pero investigar para la formación inicial docente. Es decir, hay harta investigación de base a veces, pero hay muy poca o menos siempre investigación sobre el tema más práctico, más profesional. Y muchas veces incluso hay un sesgo que yo diría que es un poquito prejuiciado respecto a ese tipo de investigaciones a la investigación básica en educación. ¿Ya? Explorar interacciones remotas más eficientes, consolidar modelos emergentes de formación, prácticas pedagógicas más activas, ampliar las relaciones con el sistema escolar. Siempre la relación entre la academia y la escuela ha sido compleja y claramente esto nos mostró que tenemos que estar en el territorio, tenemos que estar en la escuela y la escuela tiene que estar adentro de la universidad también. La formación de los estudiantes, es decir, esta historia de las habilidades socioemocionales aparecen después de la pandemia, pero también sabemos que hemos tenido un recorte curricular en Chile fuertísimo, que deja fuera áreas como el arte, la filosofía a veces, o con muchas menos horas, y que atenta fuertemente contra la formación integral y el desarrollo emocional de nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, esta idea de trabajo fuera del aula, no solo a nivel virtual, ¿cierto? Y un desarrollo profesional para un desarrollo de capital cultural. Entonces, por último, ¿qué formación entonces necesitamos para una mayor justicia educacional y social en Latinoamérica? Sin duda, una sinergia más fuerte entre investigación y formación, aportando a la formación inicial docente, una formación que permita a las y los futuros docentes mayor autonomía, respuestas creativas en contextos diversos, ofrecer oportunidades de aprendizaje y enfoque más integral, y sobre todo pensar la formación docente como el desarrollo de un capital profesional. Pensar que es una formación a lo largo de toda la vida y que las universidades y las facultades de educación no solo se tienen que hacer cargo de la formación inicial, sino de la formación a lo largo de toda la vida. ¿Ya? Docentes mejor preparados para enfrentar momentos de crisis. No va a ser la primera ni la última. Somos un país que está en crisis en varios sentidos y que habitualmente además tiene, por si no fuera poco, desastres naturales y otras cosas. Una formación flexible, no estandarizada, sensible y pertinente a las diversidades territoriales y las culturas propias de Latinoamérica. Latinoamérica es un continente diversísimo y parte de la justicia social tiene que ver con reconocer la diferencia y valorar la diferencia, ¿ya? Valorar esa diversidad. Las instituciones formadoras deben enfrentar esos desafíos con nuevas conceptualizaciones y aproximaciones, deben replantearse los procesos educativos y preparar educadores, como diría Darling Hammond, para reinventar la educación. ¿Ya? Es decir, que cada uno de nuestros profesores y profesores sea capaz de crear sus nuevos espacios educativos y tenga la autonomía para hacerlo. Sobre todo, empezar a pensar más integralmente a los seres humanos con los que trabajamos todos los días, ¿ya? Y sobre todo que tenemos cuestiones urgentes, como la merma de los aprendizajes producidos en este último tiempo, el tema emocional y socioemocional, no solo en los estudiantes y las estudiantes, en los docentes. El impacto ha sido fuertísimo. Hay muchos estudios sobre eso, a lo mejor en la conversación podemos hablar de eso, pero... Y aquí está el tema curricular, currículo flexible. Necesitamos poder tener un currículum que tenga unas bases nucleares para todo el país, pero también necesitamos un espacio curricular para la pertinencia territorial, para un guiño a las culturas locales de este país y a los pueblos originarios. Un cambio profundo en la cultura escolar y del aula que significa que no disociemos más la vida de la escuela. Esto no es salgo de la escuela y me voy a la vida, es la vida dentro de la escuela y la escuela es la vida. Eso debiera ser así. Bueno, y termino con una cita de Humberto Maturana, que fue en un momento también de crisis política en Chile, plebiscito de los 80, en educación, emociones y lenguaje en educación y política. Maturana nos dice, si la educación en Chile no lleva al niño al conocimiento de su mundo, en el respeto y la reflexión, no sirve a los chilenos ni a Chile. Si lleva aspiraciones que desvalorizan lo propio, invitando a un quehacer ajeno a lo cotidiano, en la fantasía de lo que no se vive, la educación en Chile no sirve ni a Chile ni a los chilenos. Eso, gracias. Muchas gracias, Lorena. Vamos ahora con la presentación de Carlos.
Bien, ya me avisan que tengo 15 segundos menos en esta tardanza. Entonces empieza uno como ya complicado. Pero bueno, no importa, no importa. Bueno, primero agradecer la invitación que se me ha cursado. La verdad es que siempre es bueno hablar de cómo formar a los profesores, pero también por qué formar a los profesores, pero también para qué formar a los profesores, para qué sociedad y qué es lo que le vamos a pedir a quien forma y cómo construimos ese discurso colectivo respecto a lo que significa la formación de un profesor. Yo he titulado esta presentación como más bien una reflexión a partir de las investigaciones que estamos nosotros desarrollando. Me he tenido que relacionar con distintos procesos en distintos países de lo que significa la acreditación de pedagogía y de lo que significa ser profesor o profesora. Y todo esto me ha llevado a profundas cavilaciones existenciales incluso, ¿no? Y especialmente cuando en este simposio me señalan que a ver si hay algunas reflexiones adicionales de la vinculación de lo que significa la formación de un profesor, de una profesora, con la justicia y la transformación social. Y empecé a ver cuáles son los sistemas de acreditación de la pedagogía y de transformación social. Para no decir poquito, porque ni siquiera es poquito. Y de justicia, bueno, voy a tratar de hacer un resumen para ustedes de lo que nosotros hemos tenido hasta ahora. Voy a centrarme primero en el caso de Chile para posteriormente tratar de responder básicamente estas preguntas, ¿no? Entiendo que en el caso de nuestro país hay ciertas fases que se han ido cumpliendo respecto a lo que significa la formación del profesorado y cómo hemos construido, así como a tientas, así como a fuerza, de pronto, con un concepto de calidad implícito y a veces más explícito, pero que se ha ido construyendo a lo largo de. También hablar un poco de los estándares y criterios del sistema de aseguramiento de las pedagogías existente en Chile y si tiene alguna conexión esto con la justicia y la transformación social, porque a lo mejor estamos pidiendo pera al olmo. Y finalmente, también interesante poder pesquisar y decir, bueno, cuáles son las desfases que existen con el propósito de poder advertir allí a lo mejor un camino hacia dónde mirar con el propósito de acercar estas posiciones de estos profesores y profesoras con este concepto de justicia social y transformación social. Mira, yo no sé si se ve mucho, pero bueno, yo me entretuve re harto cuando lo estaba haciendo pensando en ustedes. Yo tengo aquí como una panorámica respecto a lo que significa la formación, la asociación del concepto de calidad en la formación del profesorado en Chile. Quisimos partir por ahí porque era lo más conocido. Y claro, fíjense ustedes que hasta bastante adentrado en la década del 50, el concepto de calidad lo imponía, espero que no haya nadie de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile. Ellos nos decían que era de calidad y que no era de calidad. Y entonces incluso las universidades regionales como la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que está próximo a cumplir 100 años, el 28, tan adelantado, resulta que también sus estudiantes tenían que ir a dar exámenes y venían comisiones de la Universidad de Chile y ellos nos decían cómo es un buen estándar de calidad o no. Bueno, esto posteriormente fue cediendo permanentemente ya en la década del 60, ¿cierto? Finalmente empieza a confiarse más en el conjunto de universidades, se abre las alamedas ya en una primera instancia y por lo tanto entonces se empieza a ver mucho más confianza en las universidades estatales, ya sean públicas o privadas que había en ese momento, porque se consideraba allí que había público y privada, y pública sería la Chile y privada sería la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. El año 81 en materia de formación de profesores, todos lo sabemos en el caso de nuestro país, ¿cierto? Existe una política donde pasamos de tener 7, 8 universidades a tener una explosión universitaria, ¿no? De creación de nuevas universidades y al mismo tiempo de creación de nuevos programas. Y claro, allí ese sistema de poder tener colegas y profesores de universidades tradicionales que nos decían si existía calidad en la formación del profesor o la profesora, entonces ya fue quedando como en el pasado. Y es así como llegamos ya al año 90, donde finalmente empezamos a instituir un Consejo Superior de Educación. Ya el año 99, fíjense ustedes, recién se crea un Consejo Nacional de Acreditación de Pregrado y finalmente llegamos a lo que hoy día es la CNEA. Corto. ¿Con esto qué quiero demostrar? Quiero demostrar primero que el camino de hablar de calidad de la formación de profesorado en Chile ha pasado por distintas etapas.
se ha confiado en instituciones, se ha confiado en instituciones públicas y privadas, y finalmente genera toda una institucionalidad con el propósito de ver, ¿cierto?, qué vamos a entender por la calidad y la formación del profesorado. Cuando uno va y empieza a escudriñar en el tema de los patrones con los cuales se evalúa si efectivamente el profesor o la profesora está siendo formado con calidad, no hemos hablado nada de justicia y transformación social todavía. ¿Cuáles son los criterios que se establecen en el caso chileno? Bueno, aquí, por ejemplo, se habla de que si las instituciones de educación superior que forman profesores y profesoras planifican sus actividades académicas, si la información que entregan es específica, oportuna y fiel a su realidad, si los titulados alcanzan el perfil de egreso, si se consideran actividades prácticas de manera consistente e integrada, si lo utiliza para retroalimentar el perfil de egreso. En otra dimensión se habla de si existe una normativa que le da sustentabilidad a la carrera, si se asegura a los docentes y estudiantes el acceso a una biblioteca, etcétera, 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 etcétera. Tenemos un conjunto de criterios, ¿cierto?, que se supone que si usted lo cumple, entonces está asumiendo que ese programa es de calidad. Cuando uno revisa, no solo en el caso chileno, sino que también en el caso de varios países latinoamericanos que están formando parte de este análisis que nosotros estamos realizando, se da cuenta uno que, claro, esas críticas de este proceso de tecnificación de los estándares y criterios de acreditación están a la vista. Y entonces, básicamente, están siendo testeadas las carreras de formación pedagógica de profesores y profesores en función de estándares y criterios que más bien tienen que ver con una cuestión burocrática, cuantitativa, del sí, el no, lo tiene o no lo tiene, y con eso basta. De tal manera, entonces, que de pronto uno empieza a pensar, bueno, ¿y para qué? Hay dos reflexiones que nos surgieron acá. La primera reflexión es que tan mal estábamos que tenemos que levantar como un criterio de calidad, de formación, que se planifiquen las actividades académicas, que los titulados alcancen el perfil de egreso, que se utilice el medio para retroalimentar el perfil de estudio, y sí que estábamos mal. Les recuerdo que después del año 81 hubo una cantidad de universidades que empezó a formar profesores y profesores, incluso en Chile se formaron profesores los días sábados, en instituciones educativas que ni siquiera tenían un lugar donde atender a sus estudiantes. De biblioteca, nada, nada, no existía biblioteca. Nosotros tenemos el caso en nuestra región de un pueblito de no más de 6.000 habitantes que tenía una casa que decía Universidad, no voy a decir el nombre para no. Entonces, por lo tanto, si hoy día tenemos un sistema que rescata ciertos criterios e indicadores, como los que yo les he leído, que se asegure a los docentes y estudiantes el acceso a una biblioteca, es porque definitivamente la formación del profesorado que nosotros teníamos a disposición era tan precaria y era tan elemental que ni siquiera nuestros colegas formados tenían acceso precisamente a lo mínimo, ¿no?, con el proceso de formación. De justicia y transformación social, por supuesto, nada. Fíjese que hemos establecido en el caso chileno, por ejemplo, cuántas carreras de pedagogía se imparten en el año 2018 en nuestro país, 509 carreras. De ello, un 64% está acreditada, un 19% no está acreditada, un 19% no está acreditada. Un 19% no acreditado. O sea, ni siquiera ese 19% alcanza lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. De justicia social, ni hablar todavía. El 17% no se ha sometido a proceso de acreditación. O sea, si usted suma 96 más 87, ustedes podrán llegar más o menos a una cifra de 180 carreras de pedagogía de las 509 que en realidad de dudosa reputación, para alcanzar el criterio mínimo. El 16% está acreditado en el tramo 2 y 3 años, el 35%, 4 y 5 años, y el 13% 6 y 7 años. Cuando uno levanta otra información, las universidades pertenecientes al CRUCH que dictan pedagogía, el 74% de las universidades tiene el 74% de su oferta de pedagogía acreditada. En otras universidades no pertenecientes al CRUCH, ¿cierto?, la oferta acreditada es del 54%.
Les cuento que, por ejemplo, el año 2020 en la CNA se acreditaron un total de 21 carreras de pedagogía. Dos no se acreditaron, no cumplen el mínimo. Y 3 y 7, qué sé yo, ahí están los años que ustedes pueden ver y advertir cómo se distribuyó. Ninguna carrera de pedagogía obtuvo 7 años, 2, 6 años, 3, 5 años, 4, 4 años, 7, 3 años y 3, 2 años. Y esas acreditaciones de 2 años de cumplir lo mínimo, eso es el mínimo de lo mínimo, y por lo tanto tú tienes una acreditación de 2 años y tienes que volver, termina la acreditación y empieza inmediatamente a hacer el autoinforme de autoevaluación inmediatamente. Pero de justicia social y transformación social, nada. Por eso, es que cuando uno empieza a revisar, y este fenómeno que yo he representado a propósito del caso chileno, es un fenómeno que se repite en varios países latinoamericanos. Y por lo tanto, la acreditación y por lo tanto los criterios que existen de acreditación y de sistema de aseguramiento de la calidad están básicamente todavía en una etapa donde se está verificando y haciendo un checklist de lo mínimo que entendemos que debe ser una formación universitaria. Al estilo que yo les decía, ¿no? Del acceso a una biblioteca. De tal manera que como este fenómeno es tan generalizado, entonces pensamos nosotros en el equipo que existen algunos desfases para que la formación inicial docente efectivamente promueva la justicia y la transformación social. Y tenemos algunas reflexiones que queremos compartir con ustedes. La primera, que cuando uno revisa la institución que forma profesores, la verdad que una de las cuestiones que llama la atención es que existe lo que nosotros denominamos una falta de una comprensión social de las instituciones formadoras de profesores. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de las instituciones que forman profesores en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Costa Rica? ¿Esperamos algo de ellas? ¿O queremos solamente que ellos nos digan qué están formando, cuál es el currículum de formación, y no preguntarles para qué están formando profesores y profesoras? Hay relatos y hay estudios que demuestran que no son pocas las autoridades universitarias que cuando usted le pregunta, bueno, ¿qué? Formar profesores, muy bien. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Bueno, hay que formar profesores porque hay que formar profesores, porque el país lo necesita. Es una cosa muy genérica, ¿no? Falta adecuar el sistema de acreditación a las necesidades y demandas de una sociedad cambiante. No hay currículum que dure 100 años, ni tampoco estándares de acreditación que duren 50. Y por lo tanto, especialmente a propósito de la pandemia y de que hablaba mi colega, claro, se han abierto un conjunto de elementos que nos permiten empezar a decir que esta realidad es mucho más cambiante que la que nosotros pensábamos. Pero eso que decimos tiene que ser una realidad respecto a los procesos de formación. También falta superar la noción según la cual la carrera de pedagogía solo debe cumplir con criterios e indicadores. Por ejemplo, no hay carrera de pedagogía en Chile. Una universidad por allí que forma profesores que es capaz de ver y sacar la cabeza de la universidad y decir, oye, ¿qué estará pasando como en el mundo? Y lo que han hecho es ver la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 impone un conjunto de desafíos a las universidades, a los países y a las universidades con el propósito de hacer realidad eso, la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Aquí nadie mira para afuera, todos se miran hacia adentro. El objetivo 4 dice garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, de promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Están preparados los países para lograr eso? El 4C habla en la Agenda 2030 de aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, de incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países de desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Yo no he visto proyectos de formación de profesores que miren lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestro continente. Sí, es como muy especial que formemos profesores encerrados en las lógicas de una cuadra de la universidad. Esto también es realidad, no solo a propósito de la mirada internacional, sino que también a propósito de la mirada local.
Fíjense ustedes que hay universidades que forman profesores sin siquiera ver las estrategias de desarrollo regional, que son importantísimas. Pero claro, como están ensimismadas en la lógica interna, ni siquiera ven cuáles son las estrategias de desarrollo regional de su región. Y por lo tanto forman profesores, pero sí, forman profesores para una realidad que ni siquiera conocen. Me están diciendo que tengo que apurarme. Ausencia de perspectiva de género, de sistemas de vida sostenible, de los derechos humanos, la promoción de una cultura de la paz y no violencia, de la ciudadanía mundial. Es decir, hay temáticas que no son abordadas y que son importantes si queremos hablar efectivamente de justicia y transformación social. Bueno, la falta de consideración del profesor, y con esto termino, quiero terminar ahí, pensando que lo que estamos formando, y estamos jugando con la plata del pan, porque estamos formando a aquella persona que tiene que formar precisamente a los futuros ciudadanos y ciudadanas de este mundo. Por eso que comparto lo que plantea Murillo cuando dice, mira, dejémonos de broma. Una educación para la justicia social transformadora de la sociedad debe, a lo menos, promover una educación en justicia social, desde la justicia social y para la justicia social. Lo que significa generar reflexión que nos permita comunicarnos internamente, pero también comunicarnos externamente, generar una cultura de organización y de participación. Y la escuela me parece que es el espacio adecuado para ello, porque a participar se aprende participando y no por catálogo. Ya. Muchas gracias, Carlos. Vamos ahora con nuestra última presentación de Verónica. Sí. Sí. Buenas tardes. Vamos escuchando a mis colegas y agradezco la participación en la mesa, que creo que quedó bastante bien coherente con lo que yo quiero presentar. Respecto a cómo lo planteó el coordinador, vamos de lo macro a lo nacional y yo quiero reflexionar sobre lo local. Cuando me preguntaron el nombre de la ponencia, yo dije las prácticas profesionales para la justicia social, pinar en la formación inicial docente. ¿Por qué lo dije así? Organicé esta presentación en dos momentos. Uno, algunas consideraciones que coinciden con algunas reflexiones planteadas y un ejemplo concreto. Porque a veces los textos no son capaces de comunicar la realidad con que nuestros estudiantes, y yo sí creo que trabajamos para la justicia social todos los días a través de nuestras prácticas profesionales. Les cuento. Claro, cuando hablamos de justicia social y prácticas profesionales, al principio, desde el punto de vista conceptual, nos lleva a algunas tensiones. Primero porque en el ámbito educativo resulta complejo, ¿no es cierto?, al momento de conceptualizar los perfiles profesionales en las instituciones formadoras. Hay como lo señaló el colega recién, hay determinados criterios para responder y por lo tanto a veces la terminología no nos permite visibilizar todo lo que hacemos respecto a nuestro quehacer profesional en la formación. Hay un solapamiento de propósitos. Yo no concibo, y me hago responsable, alguien que estudie pedagogía que no esté trabajando para la justicia social. Para mí está inverso. Y al estar inmerso, a veces no es tan fácil, ¿no es cierto?, de decir, trabajo para la justicia social, trabajo como profesor. Para mí, ser profesor ya es parte de la justicia social. Y además esto implica relevar espacios, ¿no es cierto?, de ir transformando. Por los tiempos, por las personas que están trabajando en estos sectores más desprotegidos, muchas veces no hay tiempo para el registro de la evidencia. Y al parecer, como que en Chile no ocurriera nada, cuando yo veo que todos los días este país se levanta.
Entonces, Murillo, que usted también lo citó, plantea que los discursos de justicia social en el ámbito universitario están recién emergiendo los discursos, digamos, que están plasmados en el currículum. Y por eso cito cuando dice que hay que comprender un currículum como una construcción sociocultural que se organiza y se intenciona en la formación. ¿Por qué? Porque aquí vamos construyendo una identidad. ¿Cuáles son los conceptos que yo rescato de Murillo? Señala la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir explicitando una política cultural que permita comprender, articular y potenciar, ¿no es cierto?, esta transformación para tener ciudadanos, ciudadanas integrados. Cuando hablamos de prácticas profesionales, por otro lado, tradicionalmente están diseñadas para la aplicación en situaciones concretas relacionadas con las trayectorias educativas. O sea, estamos comandados de acuerdo a las políticas de turno, ¿no es cierto?, de responder al currículum tradicional. Y también hay que identificar habilidades y destrezas que tienen que ver con la formación de profesores de la disciplina propia. Estos postulados, ¿no es cierto?, van permitiendo que vamos tratando, estamos comandados para responder a la CNA, por ejemplo. Y la misma CNA a veces nos deja fuera y trata de repente, a través de vinculación bidireccional, tratar de que nosotros mostremos cómo estamos en el territorio. Y es tan implícito el trabajo territorial que a veces a los docentes les cuesta separarse, es como que a uno le separara la mente con el alma, ¿no es cierto? De decir, no, acá estoy enseñando pedagogía, pero aquí estoy trabajando justicia social, pero aquí estoy del desarrollo humano. Entonces, claro, hay hoy día una reflexión de cómo evidenciamos y explicitamos nuestro trabajo docente. Muchas veces la falta de registro de otros aspectos relacionados con lo emocional, lo relacional, lo valórico, ¿no es cierto?, invisibiliza lo cotidiano. Entonces, para mí, la formación social, la justicia social y las prácticas profesionales como el minuto del terreno en donde, comillas, se presenta como que el estudiante se va a conectar con la realidad, cuando el estudiante está en la realidad. Estamos en la realidad. Venimos de un sistema educativo. Entonces, hay unas representaciones como de prácticas de laboratorio cuando se va a hablar de práctica. Y cuando se habla de práctica profesional, se hace como una reconstrucción como muy complejo. Cuando todo el camino le hemos ido preparando para que nuestros estudiantes puedan florecer en la práctica profesional. Yo veo que la práctica profesional es el momento de florecer, en donde todo lo que se entregó, el alumno puede crear, innovar y desarrollarse. Por lo tanto, nuestras políticas educativas, y si vemos las normativas, hablamos de accesibilidad, igualdad de oportunidad, derechos humanos, ¿no es cierto?, necesidad educativa. O sea, hoy día contamos con un marco político normativo de planes y programas que desde el punto de vista del Estado, como garante de derechos, ¿no es cierto?, efectivamente estamos cumpliendo. ¿Cómo esto, y lo quiero contar en términos prácticos, en una situación, nosotros, la Católica, la Universidad de Playa Ancha, quien yo represento y trabajo ahí por opción, desde el 2014, con los grandes incendios de Valparaíso, nos empezamos a preguntar la formación de nuestros estudiantes de pedagogía para situaciones de emergencia. Porque lamentablemente hay incendios, ¿no es cierto?, los que son de acá continuamente, y muchas veces nuestros estudiantes de este cerro, que se reconstruyen y se cambian de hogar, al año siguiente ese otro cerro también se incendia. Por lo tanto, el estar trabajando con estudiantes, y tal como lo clasifica UNICEF, ¿no es cierto?, uno de los elementos son incendios, tsunami, terremoto, Chile clasifica. El segundo estaba, ¿no es cierto?, conflictos bélicos, que afortunadamente todavía no estamos, y tenemos la pandemia que nos había manifestado y se manifestó. Por lo tanto, cuando trabajamos las universidades de aquí de la quinta región, ya comenzamos a reflexionar cómo preparamos a nuestros estudiantes para trabajar en contextos de emergencia, porque el terremoto o el tsunami o el incendio es parte de lo cotidiano. No es algo que va a ocurrir algún día, es algo que ocurre. No obstante, cuando todos los que estamos, algunas personas que yo conozco aquí, vemos cómo son capaces de intervenir, apoyar y levantar, ¿no es cierto?, en ese contexto. ¿Qué experiencia les quiero contar? Existe en Chile unos centros de tratamiento residencial denominados CTR, donde hay jóvenes que por producto de policonsumo están internados.
Y ese trabajo es muy complejo y por lo tanto van al sistema educativo, pero su residencia es el centro. Por lo tanto, quiero hablar uno donde nosotros hacemos nuestras prácticas profesionales, que está en Quilpué, no lo tengo señalado aquí, pero ellos nos fueron a buscar a la universidad porque necesitaban un componente educativo para avanzar en el desarrollo integral de los jóvenes. La población son varones de 10 a 19 años con consumo problemático, red de apoyo social y familiar ineficaz, o sea, no tienen mucha familia, hay problemas de interacción con la ley, el perfil tiene joven con retraso escolar, problemas de años, habilidades sociales, conductas disruptivas, todo lo que ustedes saben respecto a unas personas que 15 años, miren lo que estoy diciendo, un joven de 15 años con consumo problemático. Y reciben porque su familia no lo puede contener. Entonces, cuando nos fueron a buscar, el nudo crítico en el 2018 era que existía necesidad de implementar un programa de acompañamiento educativo, porque querían mejorar los aprendizajes, querían conectar el centro con los establecimientos educativos, ¿no es cierto? Y alguien que ayudara a monitorear las trayectorias educativas. Como una realidad en todas partes, recursos no hay. Y por lo tanto, ¿dónde se soluciona eso? Con los convenios con universidades de la región, ¿a través de qué? De nuestras prácticas profesionales, en donde voluntariamente los estudiantes postulan. ¿Por qué postulan? Porque saben que van a tener que innovar y enfrentarse a situaciones que no los preparamos en el currículum. También nosotros trabajamos en uno de los centros penitenciarios de aquí de Valparaíso, justamente en el que tiene mayor problema, y llevamos prácticas profesionales a C6 porque una exalumna de nosotros fue la que armó el pie en el centro penitenciario. Entonces, partimos con este equipo voluntario y hubo dos metas, y por eso lo puse en un esquema. Contemplar las etapas de tratamiento, tuvieron que estudiar, ¿no es cierto?, qué significaba con los psicólogos, con los psiquiatras, con los trabajadores sociales, todo el proceso, y por otro, implementar apoyos pedagógicos y psicopedagógicos. Y así empezamos una etapa de evaluación que duraba promedio un mes. ¿Por qué? Función ejecutiva, intervenida, policonsumo, todos los procesos cognitivos absolutamente dañados, consumido de pasta base de muy temprana edad. Entonces imagínense el daño cognitivo. Y la evaluación. Partimos, todo bien, tercer año, ya había un modelo en la cual los estudiantes iban a la escuela, hablaban con la jefa UTP, hablaban con la colega de educación diferencial, hacían un ajuste, comprendían lo que significaba que un estudiante estuviera procesando la información y una condición emocional distinta al resto de sus compañeros, y empieza a sensibilizarse a la comunidad educativa de un trato de respeto y no de discriminación. Estábamos en lo mejor, con procedimientos, informes, etcétera, cuando llegó la pandemia. ¿Sí? Entonces uno dice, no, hubo voluntarias de trabajo en el CTR, y terminaron porque, entre medio, hicieron nada más sus trabajos de tesis, sus trabajos finales de grado en el proceso, sistematizando la experiencia. ¿Sí? Y en la pandemia fueron capaces de lograr un sistema de un procedimiento de etapas de cómo hacer el acompañamiento. Y la etapa era desde, me conecto con la jefa UTP, consigo la cita, hacemos el análisis de las planificaciones, revisamos cómo vamos a trabajar, explicamos el efecto del medicamento en la conducta, porque en la mañana pueden estar más somnolientos y después no, porque pueden haber cambios conductuales o del ánimo, etc. Y había que responder a la evidencia, como bien señalaron, y estaba la evidencia, estaban las planificaciones, estaban los sistemas de monitoreo, estaban las cápsulas, estaba. Más allá de la evidencia, les quiero decir que logramos que 7 personas, 7 jóvenes, no se fueran a la calle. Porque unos pasaron de curso, todos los alumnos estaban con las guías atrasadas, ¿se acuerdan? Sí, octubre no había ninguna guía hecha en el sistema escolar, ayudándose en la guía por un celular, en una hora porque no había conexión, todo lo que ustedes conocen. Pero cuando logramos que estos estudiantes no deserten, que alguno decida repetir, porque si no repite se va a la calle, discúlpenme, profesor, pero yo creo que eso es justicia social.
Y para terminar, quería terminar con esta frase de Paulo Freire que dice: alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a las expositoras de esta mesa. Vamos a hacer un cierre, ya estamos un poquito sobre el tiempo, hubieron algunos comentarios también en el chat. Voy a tratar de hacer como una leve síntesis respecto a eso. Una reflexión final de cada uno de ustedes, si es posible. Este micrófono ya no nos cambiamos de asiento, que bueno, cada uno de ellos, ojalá que funcione el micrófono, pero no sé si estará funcionando el micrófono que está acá al medio. Espero que sí. Ahí está. Acá hay más, obviamente esta mesa era sobre formación docente y justicia social, ¿cierto? Ahora bien, hay muchos acá académicos, investigadores, pero hay más futuros docentes que investigadores y académicos, que son los estudiantes, futuros profesores que están acá. A partir de sus ámbitos de investigación, de lo que presentaron a nivel regional, Lorena, nacional de política pública, como sistema, ¿no es cierto?, de aseguramiento de la calidad, ¿no es cierto?, y desde tu propia experiencia también, Verónica, ¿qué dirían a los estudiantes que están acá? ¿A dónde podrían asomarse a mirar? ¿Qué desafíos tendrían en vista de la justicia desde los ámbitos que ustedes también presentaron hoy día? Eso, les cedo la palabra en unos minutitos, 2 minutitos cada uno, ojalá no más, y ahí por eso cerramos la mesa. Gracias. Difícil, pero duras. Siendo yo profesora también, pero he ejercido salas de clase creo que tengo la experiencia para decir imposible de trabajar con una carrera en Chile. Me ha tocado ver por cuestiones como el Global Teacher Prize, que trabajamos con el Chile tenemos 3 lamentablemente, sale la prensa mucho más negativo. Yo creo que ustedes, profesores, tienen que, voy a decirlo por chileno, que es bueno, supera, reclamar la condición digna de trabajo, pero sobre todo, no tener miedo a una osadía a transformar sus actividades en pasos, a darle voz a sus estudiantes, a dejar que sus tengan su trabajo, a poder discutir productivamente en clase, entender que se aprende en cualquier parte, no solo de pensar, que en ese sentido creo que al trabajar con unos estudiantes maravillosos, chilenos y chilenos, y creo que los que están aquí porque creen profundamente el poder que tiene la educación para la justicia social, tienen que aportar a la unidad de ustedes y esa nueva mucha fuerza, mucha energía, mucho amor y mucha empatía de sus estudiantes. A ver, varias cosas. Yo le diría a las nuevas generaciones de profesores y profesoras que el obtener una carrera profesional no solo tiene que ver con una cuestión de realización personal, que es importante, por cierto, sino que también tiene una connotación del punto de vista social. Y ver nuestra profesión más allá del aula, ver que lo que hacemos al interior de ella, o lo que dejamos de hacer al interior de ella, tiene una repercusión y una connotación del punto de vista social, me parece que es una de las lecciones que nosotros debiéramos sacar todos los días. Un niño que no aprende es una profundización de una brecha de inequidad y justicia social. Un niño que aprende es un logro no solo para el profesor y profesora que está en el aula, es un logro para todos nosotros, porque sabemos que son herramientas que le van a permitir involucrarse en la sociedad a la cual sin duda pertenece, pero que muchas veces una sociedad que le da vuelta a la espalda. A mí me parece que debemos ser mucho más proactivos y empezar a vernos también, que
si bien es cierto, podemos estar en un sistema tan complejo, donde en realidad prima más bien el individualismo más que el cooperativismo, a mí me parece que el rol que jugamos los profesores debiera ser precisamente no solo lamentarnos de las decisiones que hemos tomado como sociedad, sino que además que seamos capaces de mostrar que al interior del aula sí se puede, que el aula sí es un espacio de formación ciudadana y de construcción de una mirada distinta a lo que puede ocurrir fuera de la sociedad. Con pequeñas cosas y con grandes cosas. Desde el tema de la planificación del aula hasta la ejecución de la clase y los procesos de evaluación. Haciendo clases no solo para los estudiantes, sino que con los estudiantes. Una de las principales conclusiones que uno obtiene cuando uno revisa la investigación que existe sobre la materia es que muchas veces las grandes contradicciones al interior del aula es que los profesores tomamos decisiones y hacemos una clase para los estudiantes, pero sin ellos, desconociendo el contexto sociocultural y sociohistórico. Lo llamaría también a leer algunos sociólogos destacados e importantes que nos van nutriendo, que nos van fundamentando y fundando, como decía César. A mí me parece que el rol de profesor debemos ver más allá de lo que significa nuestra realización personal, porque tenemos una profesión que impacta en todos y cada uno de los ámbitos de nuestro quehacer societario. Siento que también coincido en que las reivindicaciones de nosotros pasan por nosotros mismos. Y los llamo precisamente a valorar y los llamo además a tener claro cuáles son aquellas fortalezas. Solo un dato. Conversando con mis estudiantes ni siquiera se habían dado cuenta que somos de los profesionales que somos capaces de procesar la información en milésima de centésima de segundo con mayor rapidez. Eso es una característica del profesor que es increíble. Somos fuera de serie, pero no lo sabemos. El profesor habla y el otro llega, el estudiante pregunta, y el estudiante está preguntando, yo estoy procesando la información, procesando, buscando en diferentes archivos, y luego él termina y yo le digo, muy bien, respecto. Increíble. Pero tampoco sabemos. Y por lo tanto, entonces el llamado un poco también a eso, ¿no? A tener claridad respecto a la importancia que nosotros, ojo, no solo formamos con la disciplina, sino que también formamos del nivel que nosotros, nuestra clase podamos plantear. El tema de esa taxonomía y todas esas cositas que nos enseñan, pero hay que llevar a la práctica. Claro, ahí también tenemos, bueno, podemos decir muchas cosas que son vista metodológica y ahora estamos bastante al debe. Pero bueno, hay que seguir dando. Pero sobre todo yo rescataría la connotación social de lo que significa ser hoy día y mañana y ayer profesor y profesor. ¿Sí? Bueno, agradecer a los que están acá escuchando. Yo creo que la suma de la experiencia de todos es sumamente relevante, de los más antiguos, de los más nuevos, de cómo miramos el mundo. Esa diversidad de mirada es muy necesaria hoy día. Hay que ser muy flexibles, muy flexibles. Nuestra tolerancia a la frustración se debe trabajar más. Nuestros planes duran 15 minutos. Y eso a uno no nos prepararon para eso, y eso se vio en la pandemia. Pero eso no quiere decir que nos paramos sumamente rápido y damos respuesta. Yo siempre le digo a mis estudiantes que son nos movemos en dos dimensiones. Una que es la administrativa, la política, las normas y cuál debemos responder, y la real, en donde siento, como y acompaño. Entonces, hoy día cuando ustedes están en las prácticas y atienden a un estudiante y lo escuchan y ese estudiante les declara algo, eso es muy importante, porque los mismos directores señalan en sus reflexiones que ellos darían mucho por tener más tiempo para conversar con sus estudiantes, pero el mismo sistema los tiene atrapados. Entonces yo no sé, y lo dejo en la mesa, si la mirada, tal como lo señalan los autores, de crítica a la docencia, es porque a lo mejor también los que nos critican tienen que cambiarse los mismos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestros panelistas. Con esto terminamos nuestra mesa de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica de Valparaíso, Educación Superior y Formación Docente hacia una educación transformadora para una mayor justicia social. Muchas gracias a todos los asistentes aquí presentes y por Zoom desde distintos países de América Latina también. Ahora tenemos un coffee breve. Gracias. Gracias. Gracias.